Antes de ser conocido como Superman, antes de convertirse en el símbolo de esperanza para la humanidad, fue simplemente un niño. Un niño que ni siquiera pertenecía a este planeta. Su historia no comienza en la Tierra. Comienza en un mundo mucho más avanzado. Un mundo condenado a desaparecer. Ese mundo era Krypton. Krypton no era un planeta cualquiera. Era una civilización avanzada, con tecnología muy por encima de la Tierra, donde el conocimiento y la ciencia habían alcanzado niveles extraordinarios. Pero como muchas civilizaciones que se creen invencibles, cometieron un error fatal. Ignorar la verdad. Uno de los pocos que vio lo que estaba por venir fue Jor-El, un científico brillante que descubrió algo aterrador. El núcleo del planeta era inestable. Krypton estaba condenado a explotar. Intento advertir a su gente. Intento convencer a los sliders. Pero nadie quiso escuchar. Porque aceptar la verdad implicaba admitir que todo lo que conocen estaba a punto de desaparecer. Cuando el final se volvió inevitable, Jor-El tomó una decisión. No podía salvar a su planeta, pero sí podía salvar a su hijo. Un niño llamado Kal-El. En medio del caos, mientras Krypton comenzaba a destruirse, Jor-El y su esposa colocaron a su hijo en una pequeña nave. No sabían qué encontraría. No sabían si sobreviviría. Pero sabían una cosa, era su única esperanza. Lo enviaron a un planeta lejano. Un planeta primitivo. Un planeta llamado Tierra. Y mientras la nave se alejaba, Krypton desapareció. La nave cruzó el espacio durante años, hasta llegar a un pequeño lugar en Kansas. Un lugar tranquilo. Un lugar lejos del caos. Allí fue encontrado por una pareja que cambiaría su destino para siempre. Clark Kent no creció como un dios. Creció como un niño. Criado por Jonathan Kent y Martha Kent, dos personas normales que le enseñaron algo que definiría todo su futuro. Ser poderoso no te hace superior. Tus decisiones sí. Lo llamaron Clark. Y lo criaron como uno más. Pero Clark no era como los demás. Desde muy joven, Clark comenzó a notar que algo no encajaba. No se cansaba. No se lastimaba. Podía hacer cosas que ningún humano podía. Al principio, era confusión. Después, miedo. Porque no entendía lo que le estaba pasando. No entendía por qué era diferente. Y lo más difícil, no podía ser el mismo. Jonathan Kent le enseñó algo clave, no es el momento. El mundo no está preparado. Clark tenía que ocultarse. Tenía que fingir. Tenía que vivir como alguien que no era. Aquí es donde nace el verdadero Superman. No en la fuerza. No en los poderes. Sino en el conflicto. Clark creció sintiéndose diferente. Aislado. Como si no perteneciera a ningún lugar. Ni a Krypton, porque nunca lo conoció. Ni a la Tierra, porque no era humano. Vivía entre dos mundos. Sin pertenecer realmente a ninguno. Y eso lo llevó a una pregunta que marcaría toda su vida: ¿quién soy realmente? Clark tenía poder. Un poder que podía cambiar el mundo. Pero también tenía miedo. Miedo a ser rechazado. Miedo a ser visto como una amenaza. Miedo a perder todo lo que amaba. Pero al final, tomó una decisión. No iba a esconderse para siempre. No iba a vivir con miedo. No iba a ignorar lo que podía hacer. Iba a usar su poder. Pero no para dominar. Para proteger. No fue un momento instantáneo. No fue una transformación mágica. Fue una decisión. Una decisión de convertirse en algo más. En un símbolo. En alguien que representara esperanza.
Así nació Superman. No como un dios, no como un conquistador, sino como algo mucho más difícil de ser. Un héroe. Después de aceptar quién era, Clark Kent entendió algo fundamental. No podía ser Superman todo el tiempo. Necesitaba seguir siendo humano. Así nació su doble vida. Por un lado, el hombre más poderoso del planeta. Por otro, un periodista aparentemente insignificante en Metrópolis. Metrópolis no era como Smallville. Era rápida. Era caótica. Era peligrosa. Y era el lugar perfecto para alguien que quería estar donde ocurría todo. Clark consiguió trabajo en el Daily Planet, un periódico donde podía observar el mundo y actuar cuando fuera necesario. Pero también era el lugar donde conocería a alguien que cambiaría su vida para siempre. Entre todos los humanos, hubo una persona que logró ver más allá de la fachada. Una mujer que no se dejaba impresionar fácilmente. Inteligente. Valiente. Imparable. Su nombre era Lois Lane. Lois no veía a Clark como un héroe. Lo veía como alguien torpe, tímido, casi invisible. Y eso era exactamente lo que Clark necesitaba. Porque mientras el mundo admiraba a Superman, Lois, sin saberlo, se enamoraba del hombre detrás del símbolo. Pero esa dualidad tenía un precio. Clark no podía ser completamente honesto. No podía mostrar quién era realmente. Y eso generaba un conflicto constante. A medida que Superman se hacía más visible, el mundo empezó a cambiar. Ya no era solo un héroe. Era un fenómeno. Un símbolo. Algunos lo veían como un salvador. Otros como una amenaza. Porque la pregunta era inevitable: ¿qué pasa cuando alguien tiene tanto poder? ¿Puede confiarse en él? ¿Y si algún día cambia? Superman no solo tenía que salvar vidas. Tenía que ganarse la confianza del mundo, cada día. Y cuando existe alguien así, inevitablemente aparece alguien que quiere enfrentarlo. Alguien que no lo teme. Alguien que lo entiende. Y que quiere demostrar que incluso un dios puede caer. Ese hombre era Lex Luthor. A diferencia de otros enemigos, Luthor no tenía poderes. No los necesitaba. Su arma era su mente. Su inteligencia. Su visión. Para él, Superman no era un héroe. Era un problema. Un recordatorio de que la humanidad ya no estaba en la cima. Y eso no podía permitirlo. Aunque Superman creció en la Tierra, su pasado nunca dejó de perseguirlo. Porque Krypton no solo dejó recuerdos. También dejó amenazas. Uno de los más peligrosos fue General Zod. Un guerrero kryptoniano. Alguien con el mismo poder que Superman. Pero sin sus valores. Sin su humanidad. Zod representaba lo que Superman podría haber sido si hubiera crecido en otro lugar. Y eso hacía el enfrentamiento aún más peligroso. Con el tiempo, Superman entendió algo clave: su mayor enemigo no era Luthor. Ni Zod, ni ninguna amenaza externa. Era la posibilidad de perder su humanidad. Porque cuanto más poder tenía, más fácil era alejarse de lo que lo hacía humano. De lo que le enseñaron Jonathan Kent y Martha Kent. Ser Superman no es solo volar. No es solo salvar el mundo. Es elegir. Todos los días. Ser mejor. Superman no solo lucha contra villanos. Lucha contra la duda, contra el miedo del mundo hacia él y contra su propia naturaleza. En una ciudad que nunca duerme, entre personas que lo ven como un dios o como una amenaza, intenta mantenerse fiel a lo único que realmente importa: su humanidad. Porque al final, no es su fuerza lo que define quién es, sino las decisiones que toma cuando nadie lo obliga a hacer lo correcto.